El hombre que no era nadie, de Edgar Wallace. Capítulo 9. La preocupación de Mrs. Stedman. Irritada, Mrs. Stedman miró a su hija. «Querida, ¿te has enemistado con Lady Tynewood?», dijo con cierta petulancia. Era una mujer débil, que no sabía ser madre ni cargar con ninguna responsabilidad. Hay muchas madres en el mundo incapaces de comprender o simpatizar con las ideas de sus hijos. «No importa», dijo Marjorie sin preocuparse. «La enemistad de Lady Tynewood no me ha de quitar el sueño». «Ha sido una buena amiga nuestra», insistió Mrs. Stedman. «Estoy segura de que a tu tío no le agradaría que hubieses ofendido a una mujer de título». «Oh, mamá», replicó la joven a punto de echarse a llorar. «¿Qué es una mujer de título sino una mujer que se ha casado con el heredero del ingenio de otra persona? Los únicos títulos que valen la pena son los ganados por aquellos que los llevan». «Me parece eso muy revolucionario», dijo la madre severamente. «No quisiera que se te metieran en la cabeza esas ideas socialistas». A pesar de su inquietud, la joven se echó a reír. «No hablemos de títulos, madre», dijo. «Tengo algo mucho más importante que tratar». «Mamá», añadió Marjorie al cabo de una pausa, «tú amas esta casa, ¿verdad?» «Sí, querida», repuso, creyendo que su hija trataba de cambiar de tema para evitarse la reprimenda. «Pero te digo que Lady Tynewood». «Dejemos a Lady Tynewood por un momento», replicó Marjorie. «Mamá, supongo que habrá cosas que tú quieras más que esta casa y la vida y tranquilidad que nos rodea». «Por supuesto», repuso vagamente Mrs. Stedman. «Cuando uno piensa en el cielo». «No estoy hablando del cielo, sino de cosas tangibles de este mundo», dijo Marjorie. «Del honor y la felicidad de tu hija, por ejemplo». Mrs. Stedman alzó los ojos y la miró con aire patético. «¿El honor de mi hija?», repitió. «Marjorie, no habrás tocado el dinero del hospital, ¿verdad?» Marjorie se levantó desesperada. «No sé si reír o echarme a llorar», dijo, y fue hacia la ventana. «Entonces ríete», replicó Mrs. Stedman, poniéndose las gafas y cogiendo una revista. «Porque estoy muy deprimida». «Mamá, ¿y si tuviéramos que dejar todo esto y volver a la vida de antes?» «No digas cosas tan horribles», suplicó Mrs. Stedman estremeciéndose. «No resistiría una semana. Gracias a la generosidad de tu tío Salomón, no tenemos que temer nada, mi vida». «Pero suponte que fuera así», dijo la joven. «No quiero suponerlo», exclamó. «Marjorie, ¿sabes que no estoy bien del corazón? ¿Es que quieres que me ponga mala? Esperaba que estuvieras amable esta mañana. Tengo que decirte una cosa». «Decirme a mí», repuso la joven temerosa. «Será quizás mejor que hable yo primero», añadió. «Mamá, ¿cuánto dinero hemos ahorrado en estos 4 años?» «¿Ahorrar?», exclamó la madre. «¿Ahorrar, Marjorie? ¿Estás loca?» La muchacha la miró asombrada. «¿Quieres decir que no has guardado nada?», preguntó. 4.000 libras al año. 16.000 libras. No tenemos que pagar alquiler, sino solamente a los criados, la comida y el carbón. «¿No has ahorrado nada?», preguntó medio temblando. Mrs. Stedman movió la cabeza y 2 lágrimas corrieron por sus mejillas. «No, querida», exclamó, «no he ahorrado nada. Tengo 500 libras en el banco y comenzó a sollozar. «¿Y qué?», preguntó Marjorie. «Dime lo que sea, mamá, por favor». Estaba pálida como la muerte, y la mano con que se alisó su rubio cabello temblaba violentamente. «Debo miles de libras», dijo con ademán histérico Mrs. Stedman. Marjorie se dejó caer en la silla más cercana. «No me mires así»,
prosiguió la madre. Oh, quisiera no haber tenido hijos. Tú nunca me has consolado, Marjorie, y ahora lo necesito. Por fin la joven recobró la voz y dijo trémula: Mamá, ¿a quién le debes miles de libras? A Lady Tynewood, murmuró Mrs. Stedman. Pero no sé por qué me haces esas preguntas, Marjorie. Yo soy tu madre y me estás faltando al respeto. Va contra todas las enseñanzas del Evangelio examinar a tu madre acerca del dinero. Marjorie miró hacia la ventana. Aquello era la explicación de las largas visitas que por la tarde hacía su madre a Monk House, la pequeña propiedad de Alma Tynewood. No tenía nada de extraño que Lady Tynewood enviara su automóvil a recogerla. Supongo que habrás jugado al bridge con Lady Tynewood, dijo la joven con calma. ¿Y con Mr. Jabot? ¿Quién era el cuarto? Nadie, murmuró Mrs. Stedman. Marjorie, al principio tuve tanta suerte que gané miles de libras. Pero se volvieron las tornas y comencé a perder y perder. Pero Alma se ha portado muy bien, Marjorie. No debes criticarla. Para mí ha sido una buena amiga. Jamás me ha pedido que le pague, aunque yo sé que su renta no es muy elevada. Marjorie se levantó, se acercó a su madre y le dio un golpecito en el hombro. Madre, no debes volver a jugar, dijo. No podemos sostener esto. Recobraré todo uno de estos días, dijo Mrs. Stedman ansiosamente. No tienes idea de las cartas tan malas que me han venido. Me lo figuro, replicó la joven con una triste sonrisa. Si Alma Tynewood jugaba contra ti. ¿Debía hablar a su madre de la carta que había recibido? ¿Para qué? ¿De qué le podría servir si ella absorbía toda clase de ayuda y consuelos como la arena absorbe el agua, sin devolver nada? Miles de libras. Y la renta se acabaría a la semana siguiente. Marjorie sabía que aquello mataría a su madre. La mataría lo mismo que si tomara aquel puñal oriental que pendía de la pared y se lo clavase en el corazón. La joven se humedeció los labios y miró a su madre, que, trémula, se había arrinconado en el sofá. No te preocupes, mamá, dijo suavemente. Después de todo, ya nos arreglaremos. Esta casa vale bastante. ¿La casa? ¿Qué tonterías estás diciendo?, dijo Mrs. Stedman, olvidando en su indignación su actitud de lástima. No pensarás venderla ni hipotecarla. Además que ya la he hipotecado yo, añadió desafiante. La joven, aunque creía que era insensible a estos golpes, estuvo a punto de desmayarse. La has hipotecado, exclamó débilmente. Pero si no es tuya, es del tío. ¿Nos la dio?, repuso Mrs. Stedman. Me la regaló. Tengo derecho a hacer con ella lo que guste. Eres muy atrevida, Marjorie. Precisamente ahora estaba yo pensando en escribir a tu tío, que tanto nos quiere, y pedirle algo prestado. Le podrías decir que te ibas a casar o algo así. —¡Que me iba a casar! —exclamó la joven riendo nerviosamente. Entonces, con gran asombro de Mrs. Stedman, Marjorie se levantó, salió del cuarto y su madre la oyó subir las escaleras. Capítulo 10. Marjorie envía un telegrama. El joven que esperaba a la entrada de la avenida, en traje de montar a caballo, era atractivo pero algo amanerado. Llevaba el pelo rubio pegado a la cabeza y resplandeciente de brillantina, las uñas arregladas por una manicura, y sus manos, de las que estaba tan orgulloso, eran bonitas y muy blancas. Levantó una de ellas para quitarse el sombrero cuando Marjorie, vestida de paseo, cruzó la verja. —Hola, Marjorie —dijo—. Creí que montarías a caballo por la mañana. Lance Kellman era su primo, hijo de un hermano de su madre. Joven, poseía una ilimitada confianza en sí mismo, confianza que había tratado de imponer a Salomón Stedman, porque Lance Kellman había emprendido su peligroso viaje a África del Sur buscando un trabajo cómodo en que toda la tarea estuviese a cargo de otro, o mejor,
Una bonita colocación gracias al lejano parentesco. Todas sus esperanzas se vieron defraudadas. Marjorie sabía que lo que él pensaba de Salomón Stedman no era muy halagüeño ni piadoso para el viejo. A la joven no se le había ocurrido discutir con su primo el asunto que la preocupaba, pero comprendió que debía hablar de ello con alguien o se volvería loca. Necesitaba ánimos, un poco más de vigor para enfrentarse con aquella crisis suprema de su vida. Sí, se apresuró a decir, montaré esta tarde. Pensaba llevarte a Tynewood Chase, dijo él. Tenía la costumbre de hablar como si todas las tierras fueran suyas, pero esta presunción no divirtió a Marjorie, que hizo un gesto. No quiero nada hoy con los Tynewood, repuso. ¿Vendrás a la cena mañana, Lance? Él asintió, frunciendo un poco las cejas. No sé por qué no me han puesto en tu misma mesa, dijo en son de reproche. No es que me importe la realeza, pero me gustaría estar junto a ti. ¿Y qué es lo que pasa con Lady Tynewood? Se apresuró a preguntar. ¿Os habéis vuelto a pelear? Yo no me he peleado. Ella lo ha dicho todo, dijo Marjorie. Y por el mismo asunto, el sitio en la mesa principal de la cena de mañana. Me gustaría no asistir a la comida. ¿Es que no la han colocado a ella allí? Preguntó Lance. No, repuso Marjorie, cuyos nervios estaban a punto de estallar. Y me alegro. No tengo nada que ver con la colocación de las mesas, ni las primeras ni las últimas. Lance estaba disgustado por la misma razón que Lady Tynewood, y salió en su defensa. No es una mala persona, créeme, dijo. Conocedora del mundo. Yo siento un gran respeto por ella. No tiene nada que ver con los sentimientos que me mueven hacia ti, querida, añadió. Ahora voy al pueblo, Lance, dijo ella, impaciente por marcharse. ¿Estarás preparado para las 2? Te sienta tan bien ese traje, prosiguió sonriendo, que yo en tu lugar no me lo quitaría. Él hizo un gesto de satisfacción. Está bien, a las 2. ¿Pero no puedo ir al pueblo contigo? Marjorie negó con la cabeza. No, voy al correo a hacer un encargo, replicó. Y prefiero ir sola. La joven no esperó que Lance insistiese, sino que haciendo un movimiento con la cabeza, se dirigió apresuradamente hacia la cuesta que conducía al pueblo de Tynewood. Tynewood, Tynewood, cómo detestaba aquel nombre, aunque había sido feliz en aquella vecindad. Pero la presencia de Alma Tynewood envenenaba toda dulzura, y ahora tenía a su madre entre sus garras, y la obligaba a tomar una decisión que repugnaba a su alma y su conciencia. En aquel momento odió a Lady Tynewood con todo su corazón. Aquella mañana todo conspiró contra ella. La oficina de correos estaba en el extremo de una calle por la que ella raras veces pasaba, ya que la estación de ferrocarril se hallaba a 2 millas de distancia, en la dirección por donde ella había venido. Mientras Marjorie caminaba, Perkins, el carnicero, salió de su tienda y se acercó a ella quitándose la gorra. «Perdone que la moleste, Miss Stedman», dijo, «pero llevo unos 15 días queriendo verla». «¿A mí?», preguntó Marjorie sorprendida. «¿Para qué?». «Pues, señorita», repuso el otro, molesto, «no me gusta molestar a clientes como ustedes, tan respetados en el pueblo, pero querría que su señora madre arreglara la cuenta que tiene conmigo». El corazón de Marjorie dio un vuelco. «¿Debe mucho?», preguntó. 120 libras, señorita», contestó el carnicero. «Quizás no sea mucho para ella, pero para mí, y ahora precisamente que necesito el dinero». Marjorie se mordió los labios. «Está bien, Perkins», dijo. «Ya haré yo que se lo pague». Apenas había dado una docena de pasos cuando se encontró a Grain, que le aguardaba. Grain era el maestro de obras del pueblo. «Miss Stedman», dijo, tan turbado como el carnicero, «¿sería demasiado pedirle que le recordara a usted a su madre que aún no ha saldado la cuenta?
Llevo ya un año con ella. Se acordará usted de que hubo que hacer reparaciones en la casa y la pintamos por dentro y por fuera la primavera pasada. ¿Es mucho? Preguntó ella con voz poco segura. Cerca de 180 libras, señorita. Le he escrito a su madre, pero no me ha contestado. Yo me encargaré de eso, Grain, respondió la joven. Mamá ha estado muy ocupada últimamente y se le habrá olvidado. Marjorie se sintió mal al pensar que cada uno de aquellos pobres comerciantes, que apenas sí podían salir adelante, eran todos acreedores de su madre. Si necesitaba algo que viniera en ayuda de su propósito, aquellos míseros detalles se lo proporcionaron. Entró en la oficina de correos y tomó una hoja amarilla que había en un rincón. «Esa es para el extranjero, señorita», le dijo la encargada. «Ya lo sé», repuso Marjorie. Algo le impedía escribir, pero por fin, haciendo un esfuerzo, mojó la pluma en el tintero y dirigió el telegrama a Salomón Stedman, mina de Stedman, Bricklock, África del Sur. Volvió a detenerse sin ánimos para seguir y luego, decidiéndose repentinamente, escribió «Acepto a Pretoria Smith» y firmó con mano segura «Marjorie Stedman». Capítulo 11. Marjorie da la noticia. «¿Qué le pasa a Marjorie?», preguntó Lance Kellman mientras se encendía una cerilla. Mrs. Stedman hizo un gesto con las manos que daba a entender su ignorancia. «No puedo comprenderla y a medida que va siendo mayor se aleja más de mí», repuso quejándose. «No siente por mí simpatía ni comprende mi temperamento». «Es muy joven», dijo Lance condescendiente. «Quizás si viajara algo tendría un espíritu más amplio y se daría más cuenta de las cosas». Mrs. Stedman, que comprendía muy bien a su sobrino, lo miró admirada. «Me gustaría que Marjorie cambiara», dijo. «A veces deseo que se case. ¿Sabes lo que pensé cuando fuiste a África a ver al viejo Salomón? Fuiste muy valiente en emprender ese viaje. Me hubiese gustado que Salomón hubiera hecho tu fortuna y que volvieras en disposición de casarte». «Con Marjorie, ¿no?», preguntó Kellman, nada disgustado ante aquel proyecto. «Sí, yo también lo pensé», añadió. «Ella es muy buena, aunque de opiniones muy estrechas, tía». «Esa es mi idea exactamente», dijo Mrs. Stedman, mirando nerviosamente el reloj. «¿Cuánto tiempo estarás fuera?» «¿Vas a salir, tía?», preguntó Lance. «Lo pensaba», repuso bajando la voz. «Pero te ruego que no se lo digas a Marjorie. Está obsesionada con Lady Tynewood». «Vas a casa de Alma, dijo el sobrino. «Estoy de acuerdo contigo. Lady Tynewood es una gran persona. El otro día le conté mis preocupaciones y ella me preguntó si yo había visto alguna vez a su marido. Ya sabes, Sir James Tynewood. Se escapó, según creo, aunque jamás he sabido toda la verdad». «Se cuentan muchas cosas», comenzó a decir Mrs. Stedman, y la llegada de Marjorie la interrumpió. La joven venía bellísima en su traje de amazona. Una levita gris que le sentaba perfectamente le caía hasta donde las botas de montar subían sujetando los pantalones por encima de la rodilla. Lance la miró embelesado. «Para ser tan mojigata, March, a veces te vistes de modo muy atrevido». «Yo no soy mojigata, y haz el favor de no llamarme March», dijo Marjorie. «Suena a eso que poníamos en el pan cuando vivíamos en Brixton». «Querida», repuso Mrs. Stedman estremeciéndose, «no hablemos de aquellos tiempos horribles». La joven lanzó un suspiro. «¿Estás dispuesto?», preguntó. Sin esperar contestación salió de la casa y se dirigió a donde guardaban los caballos. Lance se apresuró a seguirla para ayudarla, pero ella ya tenía puesto un pie en el estribo y saltó a la silla antes de que él la tocara. «Eres muy independiente», gruñó Kellman.
y se disgustó bastante porque se enorgullecía de saber cómo hay que ayudar a una dama en esas circunstancias. Cruzaron un largo y estrecho sendero bordeado de macizos, sin que Marjorie hablara durante cierto tiempo. Quería contarle a Lance lo que había hecho, y no dudaba de cuál sería su opinión. «Tu madre me habló de Tynewood», dijo él, y la joven murmuró algo. «Espero que no irá hoy allí», exclamó de repente, pero Lance no contestó. «Tú no has estado nunca en Chase, ¿verdad?» Marjorie había ido una vez. Se acordó de ello estremeciéndose. «No lo he visto nunca», repuso, y no mentía. «Es un edificio de la época Tudor, muy hermoso, con una finca magnífica. Dios sabrá por qué ese hombre ha abandonado a una mujer tan encantadora y una posición de esa clase». «¿Te refieres a Sir James Tynewood?», preguntó ella, y él asintió. «Sí, dejó a su mujer, tú ya sabrás, pocos días después de la boda. Aquí no se sabe la auténtica historia. Sir James tiene 2 fincas y suele pasarse la vida en la otra. Realmente en Chase no existe quien le conozca más que el viejo encargado de la verja. Se casó hace 4 años, por sorpresa. Lady Tynewood trabajaba en el teatro, como tú ya sabes». «Oí algo de eso». «Creo que él debió de volverse loco», dijo Lance. «Dejarla sin una palabra». «¿Quién te contó todo eso?», preguntó la muchacha. «Bueno, para ser sincero, te diré que Lady Tynewood me contó la triste historia de su vida o parte de ella el otro día cuando estuve tomando el té», contestó Lance con aire de indiferencia. «Comprendo», afirmó la joven, sonriendo para sí. «Continúa, haz el favor». «Que Sir James Tynewood me interesa mucho. Realmente es la única cosa de Tynewood que me interesa. Él huyó», prosiguió Lance, orgulloso de conocer la historia de tan buena tinta. «Se casaron repentinamente en Londres, y él, que era algo alocado, se metió en algunos líos antes de conocer a Alma, quiero decir a Lady Tynewood. Recuerdo que yo estaba en Winchester por entonces. Vino en todos los periódicos, y uno de ellos aludió a que Lady Tynewood llevaría ahora el famoso collar. Ya sabes, ese de diamantes». «Ya me suponía que no sería un collar de perro», repuso ella sin sonreír, y Lance la miró con desconfianza. «Bueno, el caso es que ella insistió en que Sir James se lo diera. Él vino a Tynewood Chase», se detuvo con ademán dramático, «y desde este momento no se le volvió a ver». A la mañana siguiente, Alma recibió una carta de su abogado diciendo que, aunque James se había casado con ella, no se le permitía transponer las puertas de Chase. Se le aseguró un poco de dinero, completamente suficiente para una mujer de su posición, y la primera noticia que tuvo fue leer un suelto en el periódico, donde se decía que Sir James Tynewood había salido para África del Sur. «¿África del Sur?», preguntó inmediatamente la joven. «Ah, claro, el Carisbrooke Castle va allí, ¿no?». «Yo no he hablado del barco», dijo Lance, satisfecho de haber despertado tanto interés y no molestándose en preguntar, con gran contento de ella, por qué asociaba aquel barco con el desaparecido Sir James. «Pero, ¿por qué dices África del Sur en ese tono de voz tan raro?» «Porque es un país que me interesa», dijo ella con voz tan ronca que Lance se volvió sorprendido a mirarla. «Voy a casarme con Pretoria Smith». «Pretoria Smith», exclamó él. «¿Qué quieres decir? Lee esto». Marjorie sacó la carta del bolsillo y se la entregó. Lance detuvo el caballo y la leyó. «Pero no puedes hacer esto», dijo. «Conozco a ese Pretoria Smith. Es un bárbaro, un camorrista, un rufián. Una vez le vi pegar a un pobre indígena y tuve que intervenir. Estuvo una vez procesado por disparar contra un pastor que se llamaba... Se me ha olvidado, pero es verdad. Y bebe. Le he visto dando tumbos por la ciudad. Se dice... «Oh, calla, calla», repuso ella estremeciéndose y cubriéndose el rostro con las manos. «Esto no puede ser, Marjorie. No es posible que consientas. Querida,
Yo estaba esperando que llegara el día en que pudiese pedirte que fueras mi esposa. Ella le detuvo con un gesto. No podría casarme contigo, dijo con calma. No compliques más un asunto ya bastante embrollado. Pero esto es imposible, exclamó Lance. Es una locura, no puedo consentirlo. Marjorie sonrió amargamente. Desgraciadamente no lo puedes evitar, dijo. Tengo que hacerlo. No le habló de las imprudencias cometidas por su madre, ni de su tragedia interior, y siguieron el paseo. Él, lleno de rabia y sintiéndose ofendido personalmente. Ella, resignada ante lo inevitable. Así llegaron a las puertas de Chase, donde se detuvieron. No tengo muchas ganas hoy de ver esto, dijo la joven con aire de cansancio. Desde donde ella estaba se divisaba la belleza del parque, el antiguo edificio gris, tan majestuoso, con sus ventanas que brillaban a la luz del sol de la tarde. Quedémonos aquí. Me gusta este espectáculo. Es muy hermoso, dijo ella en voz baja, y durante algún tiempo el encanto del paisaje le hizo olvidar sus preocupaciones. Mientras estaban allí sentados, oyeron el ruido de un automóvil que poco después apareció y se detuvo enfrente de la verja. Una mujer se bajó del coche. Lady Tynewood, murmuró Lance, y la joven no quiso volverse, pero triunfó su curiosidad. Lady Tynewood se dirigió hacia la verja, y un portero de librea abrió y se colocó a la entrada. ¿Puedo hacer algo por su excelencia?, preguntó, tocándose la gorra. Quiero entrar, dijo Lady Tynewood, pero el otro no se movió. Lo siento, señora, pero tengo órdenes de no franquearle el paso bajo ningún pretexto. Pues yo le ordeno lo contrario, respondió la otra furiosa. Ya he obedecido demasiado los mandatos de su amo. Insisto en que tengo derecho a entrar aquí, como y cuando quiera. Por toda respuesta, el otro retrocedió y cerró la verja. Lo siento, señora, dijo del otro lado de los hierros. Mis órdenes son estrictas. No puedo dejarla entrar. Alma se volvió furiosa para encontrarse con Marjorie. —Usted —dijo con voz ronca. Se llevó la mano a la garganta como si le costara trabajo respirar. —Esta es otra humillación que ha presenciado Marjorie Stedman. Ya tengo 2 cuentas que arreglar con usted. Marjorie no contestó al principio, y luego dijo con calma: Podrá usted arreglar todas las cuentas que quiera, Lady Tynewood, pero jamás serán cuentas de bridge. Y diciendo esto se alejó. Capítulo 12. El hombre que no era nadie. Mr. Vance, de la conocida casa de abogados Vance y Vance, estaba sumido en el trabajo de un día agitado cuando recibió una visita. Al ver la tarjeta alzó las cejas. —¡Que pase, Miss Stedman! Se levantó y salió a su encuentro. —Placer inesperado, Miss Stedman —dijo, cerrando la puerta detrás de la joven—. Espero que no haya venido para hacer alguna consulta. Precisamente para eso no —dijo ella sonriendo—. He oído grandes cosas acerca de lo que usted había progresado en el campo —dijo Vance—. Siéntese. Me alegro mucho de volverla a ver. Jamás tendré una secretaria como usted. Sí, he oído cosas magníficas. Me han dicho que ha recaudado mucho dinero para el hospital provincial y que le van a dar un banquete de homenaje. ¿O se lo han dado ya? No es precisamente un homenaje, respondió Marjorie sonriendo. Nos felicitaremos mutuamente y yo seré una de las participantes. Mr. Vance, añadió en tono más serio esta vez, ¿ha conocido usted a mi tío Salomón? Creo haberle dicho que lo vi una vez, afirmó Vance. Solo conservo un vago recuerdo. ¿Sabe usted que ha hecho una gran fortuna? Vance asintió. Me dijo usted eso en una carta y la felicito. Pero, ¿qué ocurre? Se apresuró a preguntar. ¿Lo ha perdido todo? Ella negó con la cabeza. Hay momentos en que me alegraría de que fuera así, dijo tristemente. No, lo único que ha hecho es...
titubeó. Querer mandar en mi vida. Vance pareció un poco perplejo, pero luego comprendió. ¿Le ha elegido a usted un marido? Preguntó. Efectivamente. ¿Y quién es el afortunado mortal? Alguien a quien usted conoce muy bien, respondió ella. La media esbozada sonrisa desapareció del rostro del abogado. ¿A quien yo conozco? Habla usted muy misteriosamente, Miss Stedman. ¿Es amigo mío? No lo sé, pero yo he hablado con él en este despacho. Mr. Smith, de Pretoria. Vance se levantó del asiento y a su rostro asomó una expresión de duda. ¿Mr. Smith de Pretoria? Imposible, replicó. Ojalá, dijo ella, divertida a pesar suyo, al ver la sorpresa del abogado y un poco turbada también. En pocas palabras, Marjorie le contó todo: la llegada de la carta de su tío y su conversación con su madre. Las circunstancias no permitían callar los secretos de ésta, y así la joven habló francamente de la debilidad de Mrs. Stedman. Me deja usted atónito, dijo el abogado cuando ella terminó. No tenía ni idea de que Mr. Smith viniese a Inglaterra. Meditó un momento y la joven se fijó en su rostro, observando la emoción que aquella noticia le había causado. Le quiero preguntar una cosa a Mr. Vance, y le ruego que me conteste con sinceridad. Esto parece brusco, pero ¿se trata de algo tan importante para mí? ¿Qué quiere usted preguntarme? Preguntó él con calma. Esto, dijo ella hablando despacio. ¿Qué significa aquella escena que yo presencié en Tynewood Chase hace 4 años? Él calló. A eso no puedo contestar, Miss Stedman, dijo al fin. Lo siento, pero hacerlo sería traicionar la confianza de un amigo y manchar el brillo de un antiguo apellido. ¿El de los Tynewood? Se apresuró a preguntar ella. Él asintió. Entonces quizá quiera usted contestar esto otro, prosiguió la muchacha. Si me caso con Pretoria Smith, me caso con el hombre que ha obligado a Sir James a desaparecer. No quiero decir que le haya asesinado, añadió inmediatamente. Sería demasiado horrible, aunque sé que Sir James ha muerto. No obstante, he sido fiel a mi promesa de no hablar jamás de los sucesos. Él asintió. Había en sus ojos una expresión de tranquilo respeto. Le estoy muy agradecido, Miss Stedman, dijo. Y cuando Sir James vuelva de su retiro lo estará también. La otra le miró fijamente. Sir James Tynewood ha muerto, repuso, y Vance abrió los ojos. Repito, contestó él en el mismo tono de voz, que cuando Sir James vuelva de su retiro le estará agradecido también. La joven se acercó algo más a la mesa y apoyó en ella sus 2 manos cruzadas. Voy a ser franca con usted, Mr. Vance, dijo. Sé que Sir James ha muerto. Entré por casualidad en su despacho cuando hablaba usted de ello con el doctor Forham. El viejo abogado se levantó del sillón y se paseó por el cuarto con la cabeza inclinada y las manos en la espalda. De repente se detuvo frente a Marjorie. ¿Va usted a casarse con Pretoria Smith? Preguntó. Ella se encogió de hombros. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Vance se acarició pensativamente la barbilla. Podría usted hacer cosas mucho peores, dijo rotundamente. Pretoria Smith es un hombre honrado y de muy buena familia. ¿Se apellida Smith? Preguntó ella. ¿Es que hay alguien que se llame Smith? Replicó Vance de buen humor. En fin, Miss Stedman, apoyó su mano en el hombro de ella. ¿Querrá usted aceptar el consejo de un viejo amigo? ¿Qué consejo me da usted? Cásese con Pretoria Smith, fue la extraordinaria respuesta. Casarme con un borracho, dijo ella despectivamente. ¿Un borracho? Exclamó él asombrado. ¿Pretoria Smith un borracho? Añadió con voz incrédula. ¿Qué quiere usted decir? Mi primo Lance Kellman
que estuvo en África conoce a ese hombre mejor que usted, dijo ella. Me dijo que había visto muchas veces a Pretoria Smith dando tumbos por la ciudad completamente ebrio. Marjorie estaba disgustada con el abogado e irritada y atónita porque le hubiera aconsejado que se casase con Pretoria Smith. Contempló con aire de triunfo la expresión de desaliento que asomó al rostro de Vance. «¿Querría usted decirme», prosiguió la joven, «cuál es su nombre? No puedo casarme con él sin saberlo». El abogado vaciló. Se frotó la barbilla perplejo. «Si se lo digo, será previa promesa de que no se lo contará jamás a Pretoria Smith ni a ninguna otra persona». «Lo prometo», dijo ella enseguida. «Se llama», exclamó pausadamente el abogado, «Norman Garrick». «Norman Garrick», repitió ella, y luego, teniendo una inspiración repentina, añadió, «¿Era pariente del muerto?» Sintió que el nombre de Tynewood sería inoportuno en aquel momento. Vance volvió a dudar. «Medio hermano suyo», dijo en voz baja. «No puedo decirle más». Mr. Vance habló entonces de la vida en el campo y del próximo banquete, y la joven se despidió por fin. En el despacho exterior se detuvo para hablar con el primer empleado, antiguo amigo suyo. «Me acuerdo de los viejos tiempos al verla, Miss Stedman», dijo él sonriendo. «No hemos tenido a nadie en la oficina con quien fuera más agradable trabajar que con usted». «Si está muy ocupado», replicó ella sonriendo, «vendré a ayudarle. Ojalá. Tengo aquí tantas cosas que hacer». En realidad el escritorio estaba lleno de montones y montones de papel. «Siempre fue usted muy desordenado, Hermann», dijo ella, y maquinalmente comenzó a ordenar los documentos como había hecho tantas veces. Al coger un papel, se fijó en un montón atado con una cuerda roja y lo cogió para ponerlo al lado de los otros. Casi sin fijarse leyó: «Para el asunto de Norman Garrick». Dejó caer los papeles, lanzando un ligero grito, y miró al empleado. El otro la miró extrañado y metió el montón de papeles en un cajón. «Uno de nuestros clientes», dijo indiferente, «o por lo menos lo era. Murió hace tiempo». 2 minutos más tarde, Marjorie bajaba la escalera de la casa completamente aturdida. Pretoria Smith era Norman Garrick, y Norman Garrick había muerto. ¿Quién era entonces Pretoria Smith? Un hombre que no era nadie. Capítulo 13. Su Alteza Real. Llegó la noche de la gran cena que el Consejo de Administración del Hospital Provincial de Drogheda había organizado para celebrar el haber conseguido los fondos necesarios para poder continuar sus tareas. En realidad, se trataba de un homenaje a su secretaria, la muchacha que había puesto todas sus energías para que la recaudación constituyese un éxito. Marjorie Stedman había utilizado las amistades hechas en la oficina de Londres, y su dulzura natural y su ingenio para la organización lograron recaudar la cantidad que hacía falta. Su Alteza Real, el Duque de White, presidente del hospital, había venido de Londres y era huésped del conde de Wrotham, que vivía en las cercanías. En medio de la animación y alegría de la fiesta, en la que estaban representadas todas las familias de la región, Marjorie, primorosamente vestida con un traje color blanco y plata, intentó olvidar los sucesos del día anterior y recibió sonriente las felicitaciones de los invitados que llenaban el County Hall. Lord Wrotham, un hombre de pelo blanco y rostro encendido, que llevaba siempre monóculo, se abrió paso hasta la joven. «Oh, ¿está usted aquí?», dijo en voz alta. Tenía una voz que parecía una sirena, y sus murmullos podían oírse desde el otro lado de la calle. «Venga, señorita Stedman, quiero presentarle a Su Alteza Real». Cruzó a través de la gente hasta el otro extremo de la estancia, donde, rodeado de 3 o 4 señores, se veía la esbelta y juvenil silueta del duque de White,
con la banda azul de la liga sobre la nívea pechera de su camisa. —¿Me permite vuestra Alteza que le presente a Miss Marjorie Stedman? ¿Qué tanto ha hecho por el hospital de Droitwich? El duque sonrió y extendió la mano. —He oído hablar de usted —dijo—, y quería conocerla en persona. Tengo mucho interés en que este hospital prospere, y creo que sin su energía e inacabable actividad todos nuestros esfuerzos hubiesen sido inútiles. Ella hizo una cortés inclinación y sonrió al estrechar la mano del duque. Vuestra Alteza no puede imaginarse qué placer es trabajar para el hospital. Mi Alteza comprende que debe ser un placer trabajar con usted, como habrán pensado los del hospital, dijo el príncipe con naturalidad, y luego miró a Lord Waltham y al reloj. En aquel momento un lacayo anunció que la cena estaba servida, y todos se dirigieron al amplio comedor. El banquete se celebraba en grupos separados. Había 50 mesitas que llenaban la estancia, y en un extremo otra más larga, adornada con plantas y deslumbrante por la plata que había sobre ella, a la cual fue conducida Marjorie del brazo de su Alteza Real. —Estará usted a mi derecha —dijo él, y Marjorie se sentó, dándose cuenta de los ojos envidiosos que la miraban desde todas partes. Las familias nobles del condado sólo vieron en aquel gesto una recompensa a sus esfuerzos, y les agradó, pero la gente menos importante, los recién llegados, la odiaron, y entre estos podía contarse a Lady Tynewood, que había contemplado el triunfo de la joven desde una mesa colocada en medio de la estancia. Se volvió hacia su compañero. —Bien, Mr. Lance, ¿qué opina usted de su prima? —Oh, está muy bien —dijo Lance Kellman, y comprendiendo que no sería diplomático hablar bien de Marjorie delante de aquella dama, añadió, sin pensar en la deslealtad que cometía: —Tiene demasiados humos. Cosas de jóvenes. Lady Tynewood le miró divertida. —No creo que sea usted tan viejo, —dijo con sarcasmo. Ella va a casarse con un minero del África del Sur, ¿verdad? Pretoria Smith. —Un perfecto animal —repuso con violencia Lance—. Si ella le viera como yo le vi, le rechazaría enseguida. Marjorie no tiene carácter, y me alegraré de que se lleve una lección. Marjorie no pensaba en aquel momento en Pretoria Smith ni en nadie. El príncipe le hablaba del hospital, cuando de repente se fijó en Alma. —¿No es Lady Tynewood? —preguntó. —Sí —repuso la joven—. ¿La conoce vuestra Alteza? —Conocí a su esposo —repuso evasivamente el príncipe—. Estuvimos los dos en Eton e hicimos juntos varias cacerías. Un gran muchacho —movió la cabeza—. Jamás comprendí ese extraordinario casamiento. Y entonces, recordando que a los miembros de su familia les está prohibido criticar y comentar ningún escándalo, cambió de tema. Lady Tynewood se dio cuenta de que el príncipe se fijaba en ella y adivinó con instinto femenino que no había sido una mirada cordial. —Lance —dijo con familiaridad—, haga el favor de ir al vestíbulo. Tengo allí mi bolso y unos gemelos pequeños de teatro. Como me ha costado dinero la cena, tengo derecho a mirar a su Alteza Real. A Lance le divirtió aquello y obedeció. El vestíbulo estaba desierto y la mujer encargada del guardarropa de señoras encontró pronto el bolso y se lo dio. Iba a regresar al comedor cuando se fijó en un hombre que había en pie, vacilante, en medio del vestíbulo. Volvió a mirarle y entonces se le ocurrió una idea genial, un plan astuto cuyas consecuencias no pudo prever. El hombre que estaba en el vestíbulo era alto, de anchos hombros, rostro afeitado, enérgico pero casi sin expresión, como si llevara una máscara que ocultara sus sentimientos. Vestía un traje raído, propio de un almacén de África, y llevaba una camisa de cuello blando desabrochado. Lance se metió el bolso de Lady Tynewood en el bolsillo y se acercó a él. —Hola —dijo. El forastero se volvió para mirarle. —Hola —replicó con voz algo ronca—.
Es usted Pretoria Smith, ¿verdad? El hombre vaciló y contestó con aire cansado. Así me llaman. ¿Y usted? ¿Quién demonios es? ¿No se acuerda? Soy el sobrino de Salomón Stedman. Ah, sí, ya caigo, repuso el otro asintiendo. Entonces quizá quiera usted decirme dónde está el hotel. He venido aquí creyendo que era este, pero por lo visto aquí hay alguna gala o algo así. Entonces la idea tomó forma en Lance Kellman. Olvidándose de toda discreción y de las consecuencias de su impertinencia, tomó a Pretoria Smith por un brazo. Venga, dijo, conozco un camino que le llevará directamente al lado de la persona a quien usted busca. Un momento, repuso Pretoria Smith. ¿De qué se trata? ¿No tiene usted hambre? Sí, dijo Pretoria Smith al cabo de una pausa. Pero tengo más sed. Mientras hablaba, se movía hacia uno y otro lado. Está borracho, pensó Kellman triunfalmente. Ahora verás, Marjorie, la clase de hombre con quien te vas a casar. Voy a llevarle a donde pueda beber todo lo que quiera, dijo, y le condujo por el pasillo que corría paralelo al comedor. Había allí varias puertas que se usaban como salidas cuando se daba alguna función. Lance adivinó cuál estaría enfrente de la mesa principal. Le costó algún trabajo abrirla, pero al fin lo consiguió, e hizo entrar al otro a la vista de todo el mundo. El príncipe miró hacia él, sorprendido. Marjorie contempló asombrada al hombre, a quien no había visto desde hacía 4 años. Su instinto le advirtió que estaba borracho y se puso pálida. Un silencio momentáneo reinó en el vestíbulo al ver a aquel extraordinario visitante, y fue Lance Kellman quien lo rompió. «Alteza Real, señoras y caballeros», gritó, «permítanme que les presente al novio de Marjorie Stedman, Pretoria Smith». El otro volvió los ojos medio atontado y luego se inclinó hacia donde estaba el príncipe, mientras Marjorie, asustada y medio sin sentido, se echó hacia atrás en su silla. «Está borracho», dijo Lord Waltham, mientras Pretoria Smith caía con estrépito contra la mesa, frente a frente a su Alteza Real. Capítulo 14. El intruso. Jamás podría olvidar Marjorie Stedman aquella escena de horror y humillación. La enorme habitación iluminada por centenares de luces, las paredes cubiertas de banderas, las mesas deslumbrantes, todos los rostros encendidos y vueltos hacia ella, y allí, al otro lado, se estremeció de angustia, la figura grotesca de Pretoria Smith. Él estaba hablando una jerga extraña e incomprensible, como un borracho que solo a medias se da cuenta de lo que le rodea, y dominando el espectáculo, la serena figura del príncipe, con las manos apoyadas en la mesa, la cabeza ligeramente inclinada y los ojos fijos en aquella ruina que tenía delante. Fue su Alteza quien primero se movió. Dio la vuelta a la mesa antes de que ninguno de su séquito pudiera llegar a él. Levantó a Pretoria Smith y, haciendo apartarse a unos cuantos, le condujo medio a rastras al vestíbulo. Entonces comenzaron a oírse todas las voces, y todo el mundo se fijó en Marjorie, que, mortificada y humillada hasta el último extremo, no se atrevió a cruzar la mirada con nadie. El príncipe volvió luego con calma y se sentó a su lado. Se inclinó y le dio un golpecito en una mano. «Querida amiga», dijo en voz baja, «siento mucho. ¿Quién fue el que le trajo?» Miró a todas partes y sus sagaces ojos divisaron pronto el rostro turbado de Lance Kellman, y le hizo adelantarse. En el momento en que Lance había hecho su dramática presentación, había quedado como atontado, y al ver moverse el dedo del príncipe, se acercó vacilante y aguardó en el mismo sitio, poco antes ocupado por Pretoria Smith. «No sé cómo se llama usted», dijo el duque de White mirándole. «Ni lo he preguntado, porque no quiero saberlo. Solo le puedo decir, caballero, que su conducta le hace indigno de estar con nosotros y así pues le ruego que se retire». Lance Kellman se fue sin mirar a derecha ni a izquierda, hirviendo de rabia y miedo porque temía lo que luego podría pasar. Él,
Lance Kellman, hombre de posición y posible candidato al Parlamento, había sido injuriado públicamente. Estuvo a punto de echarse a llorar y, efectivamente, había lágrimas de humillación en sus ojos cuando entró en su automóvil y volvió a la casa que había alquilado para el verano. Poca gente le vio irse o supo por qué se fue. Marjorie Stedman había oído todo y, en cierto modo, se lamentó del reproche. El duque debió de darse cuenta, porque volvió hacia ella sonriendo. «No come ni bebe usted nada», dijo alegremente, «y eso no puedo permitirlo». Mientras llevaba la copa de vino a sus labios, su mano temblaba y él lo notó. «Ha sido horrible para usted y lo comprendo», dijo. «Esa persona que he enviado a casa es un impertinente. Supongo que tendrá algún motivo». «No sé cuál», repuso la joven moviendo la cabeza. «Lance y yo somos buenos amigos, pero él está ofendido, según creo, por algo que ha pasado». Con suavidad y raro tacto, el duque consiguió saber toda la historia. La carta que había recibido la joven y el horror de tener que casarse. No le habló de su encuentro anterior ni de las indiscreciones de su madre, pero él comprendió que tenía que haber alguna razón de peso para que Marjorie aceptara la orden de Salomón Stedman. «Yo no tenía idea de que ese Smith estuviese en Inglaterra», dijo ella. «Mi tío solo decía que se había puesto en camino. Debe de haber venido en el mismo barco que la carta». El príncipe asintió. «¿Qué puedo hacer?», preguntó con desesperación Marjorie. «Por mi gusto volvería a Londres a trabajar, pero hay razones por las que no puedo hacer esto y por las que tengo que aceptar», vaciló, «a Pretoria Smith, con todo lo que Pretoria Smith significa». El joven príncipe guardó silencio. Todos se habían dado cuenta de qué estaban hablando. Ni un solo movimiento escapó a los invitados. Vieron de repente levantarse al duque y cesó el murmullo de las conversaciones. ¿Iría a hacer alguna aclaración que explicase el incidente de la cena? Pronto se disiparon todas las dudas. «Señores», dijo el duque de White, «brindo en nombre del rey». Así pues, nada se dijo del otro asunto, y cada cual tendría que pensar y adivinar el significado de aquella original escena. Por lo que ellos sabían, Marjorie no estaba comprometida con nadie y no parecía de esa clase de muchachas capaces de aceptar a un rufián que se permitiese cometer tales groserías. Había docenas de hombres en el condado que hubieran sido felices llevando a Marjorie al altar. Tenía innumerables amigos, todos en aquel momento ofendidos y atónitos. Varios jóvenes en el vestíbulo hablaron de ir a buscar a Lance Kellman en la primera ocasión y hacerle ver lo indigno de su proceder. Por fin, el recuerdo del incidente se desvaneció, comenzaron los discursos y Marjorie, como en un sueño, oyó las alabanzas que el príncipe le dedicaba. Después, ante toda aquella enorme reunión, Su Alteza prendió sobre su pecho la insignia de la Orden de la Real Cruz Roja. Los vivas fueron tan espontáneos como atronadores. Lady Tynewood no aplaudió. Miró la escena e hizo una mueca de desprecio. «Ese hombre debe de haberse enamorado de ella también», dijo en voz alta, «para haber olvidado cosa tan desagradable». Su vecino, un noble de recias espaldas, la miró bajo sus cejas pobladas. «No me agrada ese comentario, señora», repuso, y se fue. Ella no le hizo caso. Todo su espíritu estaba concentrado en otro asunto. ¿Cómo podría servirse de Pretoria Smith, cuyo rostro había visto por primera vez en su vida? Capítulo 15. Mrs. Stedman se entera de la noticia. Aquella noche Lord Waltham llevó a su casa a Marjorie. Estaba encantado y así se lo dijo a la joven. «Muy buen chico el príncipe», exclamó. «Buena persona. Con hombres como él al frente de los asuntos no hay que temer revoluciones ni anarquías. Usted se ha portado magníficamente, amiga mía, magníficamente. Jamás he visto a una señora que hubiera sabido estar como usted en estas circunstancias. Es usted encantadora».
La joven sonrió débilmente y tocó la brillante condecoración. Decir que no se había alegrado y emocionado cuando se le hizo aquel honor sería decir que no era humana. Más tarde, quizás recordara a Pretoria Smith y el insulto que se le había hecho. Pero ahora pensaba en cosas más agradables. «Kelman es idiota», rugió Lord Waltham. «Estoy seguro de que él solo no se hubiera atrevido a hacer eso. Esa Tynewood de todos los demonios ha debido de proponérselo. Una pájara de cuidado, querida, de mucho cuidado». En ocasiones, el lenguaje de Lord Waltham era fuerte y violento, pero la joven no se ofendió por ello en aquel momento. Más bien estaba inclinada a compartir sus sentimientos y darle las gracias por expresar así sus íntimas opiniones. El automóvil se paró ante la avenida. Lord Waltham vio llegar a la joven hasta la puerta y la dejó. Marjorie logró contenerse hasta llegar al salón, pero luego la vergüenza de lo ocurrido la hizo desmayarse durante un momento. Se sentó en un sillón, cansada, ofendida e indiferente a todo. Mrs. Stedman entró en un momento muy inoportuno. Venía muy cariñosa. «¿Qué tal fue todo, querida?», exclamó. «Estoy segura de que tuviste un gran éxito con ese vestido. Querría que te hubiera visto tu pobre padre. A mí no me gusta el blanco sobre plata. Es un poco teatral. Pero la juventud ha cambiado tremendamente de mis tiempos hasta aquí. ¿Estuvo simpático el príncipe?». Marjorie se animó haciendo un esfuerzo. «Me dio esto», dijo señalando la condecoración. Mrs. Stedman se impresionó bastante. «¿De veras? ¡Qué amable!», dijo. «¿Es de oro o imitación? Yo siempre he creído que las condecoraciones eran falsas. Tu pobre tío John, el que fue atropellado por un autobús, tenía una condecoración del Shah de Persia. Todo cartón, querida, cartón». «Mamá», dijo Marjorie, que se había quitado la medalla, «voy a casarme». La mujer la miró asombrada. «¿A casarte, Marjorie?», dijo en son de queja. «Hija mía, no me habías dicho nada. La mejor amiga de una muchacha es su madre, y debe ser la primera a quien se le cuente todo lo importante». «Voy a casarme con Pretoria Smith», dijo la joven. «No se llama Smith y es buscador de oro, o ladrón, atracador, o yo qué sé. Tiene mucho dinero y bebe mucho». Mrs. Stedman miró a su hija muy alarmada. «¿No habrás bebido tú también mucho, querida?», dijo. «Es muy malo para una muchacha. Cuando yo era joven tomábamos un vaso de oporto entre tres, y aun así a mí se me iba la cabeza». Marjorie salió del salón y volvió con la carta de su tío. «Quiero que leas esto, mamá», dijo. Mrs. Stedman miró a su hija con desconfianza y se puso las gafas. «¿No vas a casarte con Lance?», preguntó. «¿Con Lance?», exclamó la joven en un tono tan de desprecio que su madre se quedó boquiabierta. «Es un muchacho muy simpático», respondió. «Lee esa carta, mamá», dijo Marjorie. «Me volveré loca si sigues haciéndome preguntas». Mrs. Stedman leyó la carta. Cuando terminó estaba algo pálida. «Supongo que obedecerás, ¿verdad, querida?», dijo. «No conoces a ese señor, pero estoy completamente segura de que tu tío no te recomendaría un esposo si éste no fuese una persona respetable. Tan respetable que fue a la cena borracho y con todo el aspecto de un mendigo», repuso la joven amargamente. «Insultó al duque y se desmayó encima de la mesa, y el animal de Lance lo llevó allí. Estoy segura de que Lance no ha podido hacer una cosa tan incorrecta», dijo Mrs. Stedman. «Pero, querida, supongo que pensarás casarte con él». «Eso creo». «Entonces todo va bien», afirmó Mrs. Stedman, satisfecha, quitándose las gafas. «Quizás todo termine bien para ti. Con estos casamientos románticos siempre sucede esto». «Románticos», dijo Marjorie desesperada. «Mamá, ¿no te das cuenta de lo que significa para mí este matrimonio? ¿Crees que yo voy a casarme contenta porque es una cosa romántica o esperando que vaya a traer esto algo más que desgracias?»
Entonces, querida, repuso Mrs. Stedman, ¿por qué hacerlo? No importa que nos arruinemos, ni que yo me muera de hambre. Si piensas así, no te cases. No te ocupes de mí. Yo no soy nadie. Y tapándose la boca con el pañuelo, hizo unos gestos de dolor. Afortunadamente, llamaron a la puerta en aquel momento. La joven lo oyó, su madre también, y se le olvidó seguir lamentándose. ¿Quién será a estas horas? Dijo. Marjorie tenía un miedo horrible de que fuese Pretoria Smith, y necesitó de todo su valor para seguir allí quieta. Cuando la doncella entró y anunció a Lance Kellman, casi se tranquilizó. Capítulo 16. En breve contraerá un matrimonio. Lance Kellman estaba muy atribulado. También se sentía ofendido. «¿Ya te habrás fijado, Marjorie?», dijo. «¿De qué modo más vergonzoso me trató ese duque de todos los demonios? Jamás fui partidario de la realeza y ahora...» La joven le detuvo con un gesto. «Lance», dijo con calma, «te portaste como un villano esta noche. No sé por qué razón, a no ser que tu despreciable amor propio se haya ofendido cuando supiste que iba a casarme con otro. No me interrumpas», añadió alzando la voz. «Me humillaste ante todo el mundo, creyendo que así terminaría con Pretoria Smith y me casaría contigo. Una cosa te digo, Lance», y fijó sus ojos ardientes en él, «que antes preferiría casarme con Pretoria Smith o con 20 Pretorias Smith que con un hombre como tú. Él puede no haber sido educado y no saber portarse de otro modo. Tú has estado en un colegio y pasas por un caballero. Para vengar tu vanidad has hecho de mí el hazmerreír del Drottshire. Te mereciste todo lo que te dijo el príncipe y ahora vete». Marjorie señaló la puerta y Lance Kellman, después de intentar hablar en vano, se marchó sin que se le ocurriera lo que debía haber contestado en aquellas circunstancias hasta que estuvo acostado. Para Marjorie fue aquella una noche en la que no pudo descansar. No tenía sueño y al llegar el alba estaba sentada con su bata de seda ante el balcón, viendo desaparecer las estrellas hacia occidente. El aire estaba perfumado con un fuerte aroma de flores que llegaba hasta ella. Poco a poco se desvanecía su fatiga. La tranquilidad del ambiente llevó paz a su espíritu agitado. Su cuarto daba a la carretera, porque el extremo de la construcción estaba separado tan solo 12 yardas del alto macizo que separaba el camino público de la finca de su madre. La ventana dominaba parte de aquella y Marjorie vio a un hombre que andaba por medio de la carretera acercándose hacia la casa. Se preguntó la joven si sería un trabajador que a hora temprana se dirigía a alguna granja, pero por el modo de andar adivinó que no era así. Le estuvo mirando hasta que se acercó a muy poca distancia. Llevaba el sombrero en la mano, y entonces, lanzando un grito, lo reconoció. Era aquel hombre que había entrado en el comedor. Pretoria Smith. Ahora estaba sereno y quizás, pensó Marjorie, habría dado un paseo para que se le pasara los efectos de su borrachera anterior. No miraba sino de frente, y sólo cuando pasó cerca de ella alzó los ojos. Marjorie había pensado retirarse de la ventana, pero aquella ojeada repentina la tomó por sorpresa. A él también, por lo visto, porque se detuvo y dijo algo. Marjorie oyó. «Perdone». Se levantó y cerró el balcón con gran estrépito. No se molestó en averiguar qué hacía él. Si lo hubiese hecho, habría visto que se encogía de hombros y seguía caminando. Entonces, al comprender la joven la inutilidad de todo aquello, se echó en la cama, demasiado abatida para poder llorar. Aquel hombre iba a ser su marido, y era una tontería empezar así. Enemigos desde el principio. Su esposo. Marjorie se estremeció y se echó el edredón por encima porque sentía frío. Así se quedó dormida para no despertar hasta las 10. Se bañó, se vistió despacio y bajó. Su madre estaba en el salón con un libro en la mano y un cigarrillo en la boca. Solo desde que conocía a Lady Tynewood había tomado esa costumbre, y Marjorie, a pesar de su disgusto,
Se divirtió en su interior, porque su madre solo fumaba cuando tenía algo desagradable que hacer. —¿Te has vestido ya, querida? —dijo Mrs. Stedman. —Hay algunas cartas para ti. La joven las hojeó y las echó a un lado. —¿No has almorzado? —Tomé un poco de café en mi cuarto —respondió secamente Marjorie, y conociendo los síntomas preguntó: —¿Qué te preocupa, mamá? —Querida —dijo la otra nerviosamente—, he recibido una carta de Alma muy amable, pero quieres su dinero, ¿no? Todo conspiraba contra Marjorie, todo. Si hubiese querido cambiar de opinión, si después de la horrible escena de la noche anterior se hubiese decidido a no aceptar jamás a aquel hombre, el destino lo disponía de otra manera. Quiere el dinero, sí. Claro que Alma tiene muchos gastos, y precisamente ahora le ha sucedido algo inesperado. Puedes leer su carta si quieres. No te molestes, mamá. Ya sé cuáles son esos gastos inesperados, dijo la muchacha. No olvides que he escrito a miles de personas pidiendo dinero para el hospital, y sé lo que todos dicen en estas circunstancias. Alma se portó muy bien en ese asunto, respondió Mrs. Stedman en tono de reproche. Fue muy generosa. Nos dio 100 libras y esperaba un anuncio por valor de 1000, respondió lacónicamente la joven. Y con mucho gusto tomaría ahora otra vez sus 100 libras. De modo que quiere su dinero, ¿eh? ¿Para cuándo? Para el lunes que viene. Es terrible que yo tenga que pedirle a mi propia hija que me ayude en este asunto, dijo Mrs. Stedman a punto de echarse a llorar. Creí que podría arreglarme sin decir nada, porque tuve ayer una suerte extraordinaria. ¿Volviste a jugar de nuevo? Preguntó la joven. Mamá. ¿Por qué no iba a hacerlo? Preguntó indignada Mrs. Stedman. ¡Qué niña! Cualquiera creería que una no puede cuidar de sí misma. Marjorie suspiró. Fue al balcón y lo abrió. Estuvo un rato mirando el jardín y luego se volvió. Mamá, dijo, ¿cuándo me podré casar? ¿Cuándo? Repitió Mrs. Stedman. No sé el tiempo que tardará la modista en preparar. No estoy hablando de modistas, respondió sin alterarse Marjorie. Me refiero a la boda. ¿Con cuánto tiempo de anticipación hay que avisar para que la ceremonia se celebre? Pues si sacas una licencia especial, aunque a mí no me gustan esos casamientos apresurados, se podría hacer en un día o dos. Casamientos apresurados, repitió Marjorie irónicamente. Sí, quiero que sea cuanto antes. Me gustaría que llamaras a Mr. Curtis para que arreglara lo de la licencia, dijo, aludiendo al abogado del pueblo. Su madre pareció algo atribulada. No deberás también dinero a Mr. Curtis, ¿verdad? Se apresuró a preguntar la joven. El caso es, titubeó la madre, que él tiene lo de los intereses de la hipoteca. Creí que te había dicho que la casa estaba hipotecada. No los habrás pagado, supongo, dijo Marjorie moviendo la cabeza. Claro que lo puedo arreglar, repuso la otra dignamente. Hablaré con Mr. Curtis y le diré lo que quieres. Fue al escritorio y cogió una hoja de papel. Marjorie Stedman, dijo mientras escribía, hija de Maud Stedman y de John Frederick Stedman. Escribió algo más y luego se giró. ¿Cómo se llama tu novio, querida? Dijo con toda naturalidad, como si se tratara del casamiento más extraordinario que se había acordado jamás. ¿El nombre de mi novio? Dijo Marjorie. Pues no lo sé. Capítulo 17. Lady Tynewood hace una visita. Lady Tynewood entró en su comedor e impidió a Auguste Jabot que siguiera leyendo la reseña de las carreras del día. Jabot era el mismo hombre alto y delgado de siempre, por el que no parecían pasar los años. Aunque su apellido era francés, su familia procedía del norte de Inglaterra, si bien ninguno de sus miembros se enorgullecía de ello. Se suponía que era el secretario y factotum de Lady Tynewood,
pero su actitud hacia ella no era la de un sirviente. Cuando Alma entró en el cuarto, a pesar de la cruda luz de la mañana, su rostro sin arreglar era muy agradable de ver. «¿Yabó?», dijo. Él no se movió. «¿Yabó?», repitió, y éste se volvió lanzando un suspiro de resignación. «¿Por qué me interrumpes?», gruñó. «Ya sabes que me molesta cuando estoy leyendo algo de deportes». Alma sacó un cigarrillo de un lujoso estuche y lo encendió. «Yabó, ¿te acuerdas de lo que te dije anoche acerca de los sucesos del County Hall?» «Me acuerdo», dijo él. «Hubo jaleo, ¿no? Ese sudafricano entró y lo echaron». «Lo acompañó hasta la puerta el príncipe», respondió Alma irónicamente. «A quien echaron fue a Lance Kellman. Es un idiota». «Pero puede servirnos», contestó con calma Lady Tynewood. «Está medio enamorado de esa chica. Yo la odio». Yabó se recostó en la silla, se metió las manos en los bolsillos del pantalón y sonrió. «Ella es muy bella», dijo pensativamente. «Muy bella realmente. Me acuerdo». Se detuvo. Yabó no era comunicativo ni siquiera con Lady Tynewood. Había reconocido a Marjorie la primera vez que la vio y se asombraba de que ella no recordara su cara. «Va a casarse con ese minero, ¿no?», añadió. «Uno de esos diamantes en bruto que solo necesitan un poco de educación». Alma se sentó en la mesa, balanceando las piernas y lanzando bocanadas de humo. «Fui a Tynewood Chase ayer», dijo, «y no me dejaron entrar». «Eres tonta por ir», repuso el otro fríamente. «Te he dicho una docena de veces que no lo hagas. ¿Por qué no esperas? Más pronto o más tarde, Tynewood morirá y toda la finca pasará a nuestro poder, junto con el famoso collar», añadió significativamente. Ella no contestó, siempre sumida en sus pensamientos. «Me gustaría ver a ese Pretoria Smith», dijo. «Es una de esas personas vagabundas que quizás haya conocido a James. Tiene una cara enérgica», murmuró. «No sé». Se detuvo a tiempo. «¿Qué es lo que no sabes?», preguntó él con desconfianza. «Nada», repitió Alma. «Pero podía darnos algunos informes, ¿no crees?». «No es probable», dijo Yabó. «Te digo que no te preocupes de Sir James Tynewood. Te pasan una buena renta y eres lo bastante joven para poder aguardar un año o dos. No me harás creer», añadió con sarcasmo, «que te preocupas por él porque lo amas, ¿no? Le conociste solo unas semanas y estaba borracho cuando se casó contigo». «Eres un descarado, Yabó». Alma saltó de la mesa, pero no había en su voz ningún signo de enfado. «Claro que él estaba borracho cuando se casó conmigo. Si no, no lo hubiese hecho. Si no le hubieras tenido toda la noche jugando a las cartas, dándole absenta y coñac, y si no le hubieras llevado completamente aturdido al juzgado de Marylebone Road, no me hubiera casado con él, y no estaríamos a estas horas viviendo tranquilamente aquí, en Monk House». Yabó se rascó una mejilla. «Confieso que tienes razón, pero es precisamente lo que yo estoy diciéndote. No te preocupes por él». «Es que lo que necesito», replicó Alma, «es tener pruebas de su muerte. Tú y yo hemos llevado una vida difícil, Yabó, y sabemos lo que dura esa gente que bebe tanto y comete tantas locuras. Un clima extremo le mataría enseguida». «Si tuviésemos una fotografía suya que hacer circular», afirmó Yabó pensativamente, «podríamos obtener alguna noticia. Pero por lo visto jamás se hizo fotos. Yo he ido a todos los buenos fotógrafos de Londres y siempre me han contestado lo mismo». «Pues no debe de ser muy difícil dar con él», insistió ella. «Recuerda que le faltaba el dedo meñique de la mano izquierda». Yabó asintió. «Un tiro de fusil se lo llevó cuando era niño». Yabó había vuelto a tomar el periódico y solo contestó con un gruñido. Alma le miró y se echó a reír. «Me voy», dijo. «¿A dónde?», preguntó él. «A ver a nuestra querida Maud Stedman». «¿Qué hay del dinero?».
Le he escrito pidiéndoselo. Le dije que tenía muchos gastos. ¿Crees que pagará? Preguntó Jabot, que siempre se interesaba por los asuntos financieros. Estoy segura. Su hija va a casarse con un hombre rico. Lance me lo dijo anoche. Fui tonta pidiéndole el dinero, pero envié la carta antes de hablar con Kellman. No debí disgustarla, por eso voy a decirle ahora que no me importa esperar. Se echó a reír y él hizo un gesto de aprobación. Mrs. Stedman estaba dando de comer a los pájaros cuando Lady Tynewood apareció en la avenida con un elegante traje de paseo y balanceando un bastón. La madre de Marjorie besó cariñosamente a su visitante. «Oh, querida Alma, ¿ese dinero?» «Amiga mía», repuso Alma con su sonrisa más dulce, «no hablemos de ello. He logrado saldar todas mis cuentas sin molestar a mis amigos, de modo que esa carta es como si no hubiese sido recibida. Ahora quisiera tomar una taza de té. Me entusiasma el té por las mañanas». Mrs. Stedman hizo un gesto misterioso y señaló la casa. «Querida», dijo, bajando la voz, aunque no hacía falta, porque estaban a más de 50 yardas de la ventana más cercana. «No podemos entrar. Él está ahí». «¿Él?», repitió Alma intrigada. «¿De qué él estás hablando?» «Del novio de mi hija, de Mr. Pretoria». «Precisamente tengo muchas ganas de verle», exclamó Alma y cruzó el jardín. Capítulo 18. El encuentro. Él había venido. Marjorie no esperaba que lo hiciera tan pronto, después de su desagradable aventura de la noche anterior. Por lo visto, no estaba avergonzado. La joven había visto salir a su madre del cuarto. Logró escribir una carta de agradecimiento a Lord Wadham. Luego llamaron a la puerta y entró una doncella, muy agitada, como si estuviera enterada de los secretos de la casa y que, probablemente, lo estaría. «Mr. Pretoria Smith», dijo. Él entró y Marjorie se levantó para ir a su encuentro. Se miraron durante unos segundos. Él vio una muchacha de delicada belleza y quedó muy sorprendido. La noche anterior no había reparado en ella, y lo de aquella mañana solo había durado un segundo. Al examinar la gracia de Marjorie, se quedó como si hubiera recibido un golpe. Ella, por su parte, vio a un hombre alto, no tan ancho de espaldas como se imaginaba. Su rostro estaba curtido por el sol africano. Sus ojos eran muy azules y llenos de sangre, por algo que la joven adivinó. Su cara parecía una máscara por lo impasible y cuando estaba rígida imponía. Llevaba aún el mismo traje raído de la noche anterior, que le sentaba muy mal, como si hubiese sido hecho para un hombre más ancho y bajo que él. Fue un momento de terrible turbación para ambos. «Yo soy el hombre de quien le ha hablado su tío», dijo él. «Me llaman Pretoria Smith, pero ese no es mi nombre». Marjorie jamás había pensado que fuese tal, pero no dijo nada, ni siquiera cuando él añadió: «Me gustaría casarme con ese apellido, no obstante. Para la legalidad del matrimonio da lo mismo. Se armaría algún jaleo, pero el casamiento valdría lo mismo». Para Marjorie la cuestión de los nombres no tenía importancia, comparada con el hecho mismo de la boda. «Yo no necesito presentarme», dijo con calma. «Soy Marjorie Stedman, la sobrina de Salomón Stedman. Le he visto a usted antes, en la oficina de Mr. Vance. Yo era su secretaria». Él la miró. «¿En la oficina de Vance?», dijo. «Ah, ya me acuerdo». Frunció algo el ceño, como si tratara de recordar su cara, y Marjorie pidió a Dios que no la asociara con lo acaecido aquella terrible noche de Tynewood Chase, y por lo visto no fue así. «¿No quiere usted sentarse?», dijo ella, y él obedeció, algo perplejo. Marjorie notó que él la miraba con firmeza y sin turbarse. En vez de molestarla, prefirió aquello a la mirada de azoramiento que ella esperaba. «¿Es usted amigo de mi tío?», preguntó en tono de conversación cortés.
Muy íntimo, dijo él, carraspeando. Nos conocemos desde hace 4 años. Le salvé la vida, añadió sin darle importancia. Ah, sí, dijo ella, interesada. Él había salido a buscar oro, replicó Pretoria Smith. Descubrió la mina de Kalahari, que hizo su fortuna, así como la mía, pero perdió la pista del agua. Sus 2 criados nativos le traicionaron. Según creo, querían que muriera para quitarle sus cosas. Yo llegué cuando estaba casi agonizando, a 1 yarda o 2 del agua, pero demasiado débil para llegar hasta ella. ¿Y le dio usted agua? Le preguntó Marjorie, tratando de imaginarse aquella escena en el desierto. Sí, repuso él vacilando. Los obligué a que le dieran agua y luego le llevé al pueblo más cercano. ¿Y sus criados? Preguntó ella. Pretoria Smith miró a todas partes. Contra uno tuve que disparar. Se puso pesado, dijo, y ella se estremeció. Creo que le maté, no estoy seguro. El otro no tenía ganas de pelea. Hubo una larga pausa y Marjorie Stedman volvió a romper el silencio. Mr. Smith, dijo con calma, mi tío quiere que me case con usted y creo que le ha convencido. Enrojeció al emplear aquella odiosa palabra. Para que lo haga. Él asintió. Yo no quería, como es natural, replicó él. Pero le debo mucho a Salomón y él está empeñado. Es un viejo chiflado, añadió casi para sí, pero Marjorie notó el tono cariñoso de su voz y le sorprendió casi sonriendo. ¿Por qué hubo de convencerle a usted? Porque, vaciló él, no quería casarme con nadie, y menos con una mujer a quien no conocía. Esta era una razón y otra por ella misma. Comprendo que debe de ser terrible para una muchacha el que alguien le sea impuesto. Marjorie le miró algo sorprendida y él, interpretándolo mal, enrojeció un poco. Tengo que disculparme por mis ropas, dijo. Las compré a toda prisa en un almacén porque casi pierdo el barco y así vine aquí. Y además quiero excusarme, Miss Stedman, añadió ansiosamente, por lo de anoche. No hablemos más de eso, dijo ella amablemente, pero espero que cuando... Al principio no pudo decir aquella frase. Cuando nos casemos, no beberá usted. Él se calló y en aquel momento entró Lady Tynewood. Querida, dijo alegremente, dirigiéndose a la muchacha y mirándola con rabia, presénteme a su novio. Pretoria Smith se volvió lentamente y extendió una mano, mientras la joven decía, queriendo ser alegre, Mr. Smith, Lady Tynewood. Durante un segundo se miraron frente a frente. Alma contempló la alta figura de Smith con cierta admiración. Entonces Marjorie vio una mirada de disgusto y horror asomar al rostro del joven, que dio un paso hacia atrás. —¡Usted! —exclamó con voz ronca. —Dios, antes preferiría estrecharle la mano a un leproso. Capítulo 19. Contrajeron matrimonio. Durante un momento, Smith miró a Alma y ésta se estremeció al observar su mirada de odio. Luego él cogió su sombrero, que estaba en una silla, y salió bruscamente. Las 2 mujeres se quedaron asombradas. Marjorie, pálida como la muerte, solo pudo ver cómo se iba su prometido, con los ojos muy abiertos. Lady Tynewood fue la primera en serenarse. —¿De modo que este es su admirador? —dijo. —Un perfecto caballero. La felicito. Marjorie no contestó. Su madre había entrado tras Alma y, muy avergonzada y llena de agitación, había presenciado toda la escena. —Ha estado muy grosero —dijo con voz débil. Al principio, Lady Tynewood pareció tomarlo a broma, pero luego se enfadó. —¿Lo ha hecho sugerido por usted? —preguntó trémula de indignación—. ¿O es una muestra de los modales de las colonias? La muchacha tuvo que hacer algo extraordinario. Defender a una persona cuyo solo nombre le era odioso. Mr. Smith debe de tener alguna razón de peso —dijo con calma. Al principio creí que era su marido quien regresaba a Lady Tynewood.
Hablaba con demasiada despreocupación. Más aún, se portaba cruelmente. Tomaba a broma a los muertos y se dio cuenta de ello, pero no le importó. «Mi esposo», exclamó Alma. «Es un caballero», añadió corrigiéndose. «No tenía el descaro de ese hombre». Frunció el ceño intentando recordar. «No puedo identificarle. ¿Dónde le habré visto antes?» Miró luego a la muchacha. «Querida, no creo que sea usted muy feliz en su matrimonio», dijo al salir. Marjorie apenas si la oyó. Sin esperar la comida, ordenó que le trajeran el caballo y se dirigió a casa de Lord Waltham. Sabía que el príncipe se había marchado por la mañana temprano y que el conde estaría visible. Le encontró paseando por el parque. «¡Hola!», gritó Lord Waltham. «¿Qué demonios hace usted tan temprano?» «Voy a casarme», exclamó ella, «con un hombre horrible». «No lo creo». Por primera vez habló Lord Waltham con voz suave, y luego se dio un golpe en la pierna. «Ya sé», dijo, «con ese borracho de anoche». Ella se ruborizó. «Sí», repuso en voz baja, «ese es mi prometido». «Un tal Johannesburg Jones, Marisburg Mike o algo así». «Pretoria Smith», dijo ella. «¿Y por qué diablos se casa usted con un hombre así?», preguntó él seriamente. «No le he visto jamás la cara, pero me figuro que no será una buena persona. Un hombre que lleva un traje que no está hecho a medida es capaz de cometer un asesinato». Marjorie se rió. «No debe usted juzgarle tan mal», dijo. «Quizás haya alguna explicación». «Lord Waltham», añadió luego con inquietud, «¿podría usted hacer algo por mí?» «Haré lo que sea, querida», dijo el conde amablemente. «Si no tuviera mujer y 4 hijos, me casaría ahora mismo con usted. Pero mi esposa, Dios la bendiga, está aún muy fuerte. Es de los Wingleys de Norfolk y llegará hasta los 90», añadió con buen humor. «Quería pedirle a usted consejo sobre algo relacionado con la boda», dijo ella sonriendo. «¿Quiere usted casarse enseguida, exclamó él pensativamente, cuando la joven hubo acabado de hablar. «Eso podré arreglarlo. Pero, querida, ¿no es arriesgarse demasiado? Aunque se trate de...» Vaciló. Había oído historias relacionadas con Mrs. Stedman y sabía algo, mucho más de lo que Marjorie podía adivinar, acerca de su nueva pasión por el juego. «Aunque se trate de salvar a personas a quienes usted ama», añadió bruscamente. «Bueno, no he dicho eso para molestarla. Está usted en una situación terrible y haría lo que fuera con tal de ayudarla. ¿Qué tal es ese hombre?» La joven sonrió algo tristemente. «¿Es Pretoria Smith?», repuso tan alegremente como pudo. Lord Waltham se acarició la barbilla. «Puedo encargarme del certificado de matrimonio. Dígame los nombres». Marjorie no podía decirle que ignoraba el de su esposo. «Ya se los mandaré», repuso. Cuando volvió a su casa desalentada, se sentó a su escritorio y puso «John Smith, hijo de Henry y Mary». Dijo que el padre había sido minero de profesión y puso la edad de su novio en 32 años. «Yo arreglaré esto», dijo Lord Waltham. «Y si me envía usted hoy los nombres, en el primer correo de mañana recibirá la licencia». «¿Dónde podríamos casarnos?», preguntó ella. «Oh, en cualquier parte», contestó el conde. «Mi capellán se encargará de la ceremonia. Usted no conoce a Stoneham, ¿verdad? Es una buena persona, más ciego que un topo y tan sordo como una tapia». Sonrió al hacer esa descripción del infeliz sacerdote. «Precisamente lo que a usted le conviene», añadió. «No les reconocería a usted ni a su marido, aunque llevasen campanillas encima. Pero ¿dónde podremos hacerlo?». Volvió a meditar. «Ya lo sé. Telegrafiaré a un amigo mío que es el administrador de los Tynewood y le pediré permiso para que se casen ustedes en la capilla particular de Tynewood Chase. Es Vance, el abogado». «Vance», repitió ella asombrada.
Sí, claro, pero ¿no sabe usted que no le gusta que vaya la gente a la finca? Yo lo arreglaré, querida, dijo Lord Waltham con confianza. Bien, ¿qué hay si yo resuelvo esto? Le mando a Stoneham y voy en persona a la ceremonia. A Marjorie se le saltaron las lágrimas. Es usted más que amable, dijo con voz trémula. Él le dio un golpecito suave en el hombro. Tonterías, contestó. Me gusta que se case la gente, aunque no puedo decir que esta boda sea de mi agrado. ¿Acepta usted la capilla y el sacerdote? Ella asintió. ¿Qué día? Ya hablaré con Mr. Smith, dijo ella. Le encontró aquella tarde aunque no le esperaba. Marjorie había enviado una nota al único hostal de que gozaba el pueblo, pidiendo que viniera a verla, pero indudablemente no llegó hasta él. La joven estaba dando un paseo por el campo y había andado 2 millas cuando en un recodo del camino que se hundía en el valle vio a un hombre sentado sobre la hierba, con la cabeza inclinada entre las manos y que al oír los pasos alzó los ojos. Era Pretoria Smith. Se levantó. Siento lo de esta mañana, dijo con cierta turbación. Hice mal en perder la serenidad delante de aquella señora. ¿Conoce usted a Lady Tynewood? Preguntó la joven. ¿Que si la conozco? Repuso él con acritud. Claro que sí. Es la mujer de Sir James Tynewood, uno de los principales propietarios de esta región, aunque él no viene nunca por aquí. Marjorie le miró mientras hablaba. ¿Qué tal le sentaría la alusión a aquel hombre que había muerto trágicamente hacía 4 años? Él ni se estremeció. ¿No vive aquí? Entonces es idiota, dijo Pretoria Smith, porque este es el sitio más hermoso que he visto. Quizás se deba a que estoy cansado de las llanuras áridas y secas de África del Sur, pero de todos modos puede usted asegurar que Sir James es tonto. Mr. Smith, a Marjorie le repugnaba lo que tenía que decir. He de preguntarle si le molestaría a usted que nuestra boda se celebrara muy rápidamente. Cuanto antes mejor, repuso él. Estaba mirando hacia el valle. Comprenda usted, prosiguió ella sin alzar los ojos, que para mí todo esto ha sido tan raro e inesperado. Lo comprendo, replicó él. Creo que ya le dije que yo tampoco pensaba ni remotamente en casarme. Querría seguir solo en la mina, con mi pipa y mis pensamientos, que no eran siempre agradables, aunque mucho más, sí, mucho más que los que me dominan en este momento. Marjorie le lanzó una mirada rápida. No es usted muy galante, dijo riendo, pero yo no espero ningún cumplido. ¿Con qué quiere que nos casemos enseguida? Quiero terminar, contestó el otro, fijándose en una vaca que bajaba por la cuesta. Comprendo sus sentimientos y los comparto yo también. Lord Waltham me ha dicho que su capellán podría casarnos, dijo ella. ¿Le parece que sea Stoneham? Preguntó Smith indiferente. Antes era vicario de aquí. Está casi ciego. ¿Le conoce usted? Preguntó ella inmediatamente. Él enrojeció. He prestado atención a los chismorreos del pueblo, confesó. No conozco a Lord Waltham ni a su capellán, pero me figuro que será tan bueno como cualquier otro. Además, he dicho que se llamaba usted John, ¿es así? Casi. Puede usted llamarme como quiera. ¿Ha hablado también de mis ilustres antepasados? Lo intenté, afirmó ella. Dije que su padre había sido minero. Él rió suavemente. Está bien, repuso. Se pasaba la vida cavando, en el jardín. Sentía adoración por toda clase de semillas y los jardineros le temían. Añadió ella, queriendo dejar cuanto antes aclarado aquel detalle. Lord Waltham sugirió que como yo no quería que esto se hiciese público, podíamos casarnos en la capilla de Tynewood Chase. Él no contestó enseguida. ¿Hay capilla en Tynewood? Dijo al cabo de una larga pausa. Ella estuvo a punto de despreciarle por aquel inútil fingimiento. Sí, dijo Marjorie asintiendo.
Una capilla muy bonita. Pensaba ir a verla hoy. ¿Querría venir usted? Él negó con la cabeza. No, contestó como la joven esperaba. ¿De modo que estamos de acuerdo? Preguntó Marjorie. ¿Qué día? Cualquiera. Smith seguía mirando para otro lado. Entonces está todo arreglado. Ella hizo un movimiento como para marcharse. ¿Pongamos a las 11? Excelente hora. Y... La joven tuvo que hacer un esfuerzo. ¿A dónde iremos luego?